Un saludo cordial a toda nuestra querida audiencia de estos canales de la provincia Eudista Minuto de Dios. A través de YouTube están conectados, a través de Facebook también nos acompañan, Eudistas Minuto de Dios. Qué alegría estar con ustedes nuevamente en esta jornada que el Señor nos regala, en esta jornada que compartimos con ustedes la vida, que compartimos con ustedes el ser familia y el caminar juntos en torno a una misión acá en la Congregación de Jesús y María en la provincia Eudista Minuto de Dios. Soy José Andrés Hurtado, soy candidato eudista y voy a estar acompañándoles durante este rato. Una semana más, ya llegamos a nuestra cuarta edición de Conversando con un Eudista, esta producción de la Oficina de Comunicaciones de nuestra provincia, y justamente hoy nos acompaña desde la hermosa ciudad de Bucaramanga, y por acá se escucharán alaridos y aplausos porque estoy rodeado aquí de personas de Bucaramanga en esta casa, pero yo le voy a dar la bienvenida a mi querido padre Simón Triana, que es sacerdote eudista de la provincia Minuto de Dios. Padre, bienvenido a Conversando con un Eudista. Hola José, qué alegría saludarlo, saludar a todas las personas que nos escuchan cada semana aquí con este programa Conversando con un Eudista. Claro que sí, muy contento de poder estar esta tarde aquí compartiendo un poco acerca pues, de la misión que llevamos en Bucaramanga. Muy bien. Qué bueno, padre. Bueno, además de adentrarnos en la misión de Bucaramanga, que ya la vamos a dejar más adelante, siempre nos gusta comenzar un poco en los inicios, hacer un recuento de cómo fue ese proceso, hacer un recuento de cómo el padre Simón Triana, que algunos sabemos la historia de su historia, valga la redundancia, musical, vino a dar ahora a cantarle al Señor en las Eucaristías. Coméntenos, padre Simón, ¿cómo fue este proceso de comenzar un sueño en Dios? ¿En qué andaba Simón Triana que luego fue llamado para servir al Señor? Claro que sí, bueno, es una historia un poco extensa porque yo inicié desde muy joven con el tema de la música. Todavía soy joven, ¿no? Pero desde más joven inicié el tema trabajando con música. Trabajé un tiempo con unas mujeres muy conocidas, las hermanas Calle, que tocaban música, esa famosa música de carrilera, y como que mi vida en principio se desenvolvía en esos ambientes musicales. Teníamos una orquesta de música bailable, de música tropical. Yo interpretaba ahí el acordeón, algunos vallenatos, el piano en la música pues, tropical, salsa, merengue, en fin. Y ese era el día a día, el trabajo con la música, viajando a los diferentes municipios, sobre todo donde habían las ferias de los pueblos, y ahí íbamos a llevar un poco de alegría a través de la música. Pero en un momento determinado una amiga me invitó a un lugar llamado Los Ermitaños Eucarísticos del Padre Celestial, en pie de cuesta en una montaña, y empecé a vivir ahí una experiencia espiritual un poco más de cerca, y como que me fui enrolando en esa vida espiritual. Y ya casi que todos los domingos, de alguna manera, yo quería ir a la montaña, quería estar allá en oración, y pues eso fue lo que me fue motivando poco a poco. No obstante, el ingreso al seminario no fue así tan rápido, fue un proceso un poco lento. Yo siempre pregunto ¿qué existirá en el corazón del hombre, o qué habrá en la vida del hombre del hombre, mujer, en fin, todo lo que estamos llamados a una vocación, que de alguna manera identifica, no sé si es un vacío, no sé si es algo que le falta por planificar en su vida, que toma estos caminos, que ciertamente no son caminos muy fáciles. Sí, yo creo que sí, evidentemente se experimenta un cierto vacío que con el trabajo, con el dinero que se ganaba más o menos bien, pues, y con el mismo ambiente de la música, que hay muchas cosas ahí en juego, pues creo que sí había un vacío y había algo que no me hacía plenamente feliz. Y yo creo que cuando encuentro esa experiencia espiritual, de una u otra manera, sí encuentro como algo que como que colma la vida, como que me hace sentir más realizado, y por eso me lleva a estar en esa permanente búsqueda de Dios. Inicialmente, después, bueno, de iniciar ese camino ya un poco más espiritual, un seminarista que enviaron de la arquidiócesis a una misión de Semana Santa ahí al barrio donde yo vivía,
pues nosotros por el mismo tema de la música teníamos un estudio de grabación casero. El padre lo envió para que le hiciéramos una grabación para él poder anunciar una Pascua juvenil. Yo le hice la grabación y entonces en vista de eso yo me fui a acompañarlo, a hacer la promoción de la Pascua juvenil. Unos 200 jóvenes llegaron a esa Pascua y pues a mí me pareció interesante y eso también que de cierta manera me animó un poco y él me preguntó que si quería ser sacerdote. Le dije en principio pues que no, pero después él me animó y me consiguió una cita con el obispo de aquí de Bucaramanga. Bueno, asistí a la cita, me dijeron que no porque ya estaba un poquito viejito, que tenía que buscar una diócesis por allá lejana donde hubiese necesidad, que a mí me llamaban para, digamos, decirme en qué diócesis me pudieran ubicar. Pues no me han llamado todavía, estoy esperando. Vamos a ver si me llaman próximamente. Pero sin embargo, como que la inquietud quedó ahí, entonces empecé como ya a buscar en otros lugares. Y inicialmente entré a una comunidad que se llama los Padres, los Siervos de la Caridad, ahí en Florida Blanca. Estuve ahí por 2 años, pero el carisma no me sentía muy bien con el carisma. Ahí una persona me habló del minuto de Dios y por eso llegué al minuto de Dios. ¿Conocía antes la obra Minuto de Dios? ¿Había visto o escuchado al padre Rafael García Herreros o al padre Diego? Sí, claro, los conocía pues por la televisión, sobre todo por el programa El Minuto de Dios, que se lleva a cabo todos los días en horas de la noche. Me acuerdo cuando el padre García Herreros salía, tengo más o menos la idea, yo tendría unos 15 años, tal vez 16, cuando él falleció, pero sí me acuerdo de él y ya después el padre Diego siempre lo he tenido presente en El Minuto de Dios. Es decir, no conocía muy bien la obra, pero sí tenía como ese referente de que El Minuto de Dios era una obra muy interesante. Me acuerdo que una vez fui a un congreso bíblico por allá en Ibagué y el ponente era el padre Fidel Oñoro. Y yo en el fondo pensé y dije, uy, a mí sí me gustaría ser un cura como ese man que habla chévere, que sabe de Biblia. Me pareció como muy bonito eso, pero lejos de llegar un día al Minuto de Dios. Obviamente este tema de las vocaciones no siempre suele ser como dimos en el blanco, este es el lugar. Simón Triana, y digo Simón Triana antes de decir padre, se vio tal vez cantando siempre, se vio tal vez en este mundo del espectáculo siempre, bueno, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Pues en principio sí, cuando yo me metí en todo ese tema de la música, a mí me gustaba porque pues yo empecé como a los 16 años a viajar y a mí me gustaba porque era un ambiente chévere y uno joven no le importa lo que sea, nos pegamos unos viajes súper largos, pero con tal de ir así nos pagaran poquito, a mí no me importaba, era el ambiente y todo eso, pero poco a poco eso se fue convirtiendo como en un cierto peso, como que me pesaba ir a trasnocharme, esos viajes ya como que no me gustaba mucho, entonces ya no lo veía como el proyecto de vida como tal. Entonces en principio, llegó un momento en que ya no me llenaba del todo. Claro. Esto imagino que tuvo que haber sido un proceso como todo en la vida. Personas que estuvieron tal vez sumando en esa decisión, personas que de alguna manera fueron hablándole de Dios en su vida y que bueno, obviamente tuvieron que ver en esto que ahora es hoy el padre. Claro que sí, muchas personas. Primero pues la amiga esta que me llevó allá a los ermitaños, algunos monjes de ahí que también me acompañaban. Me pasó algo especial un día que una monjita de allá me invitó a un retiro. Yo no pude ir a todo el retiro por el tema del trabajo con la música, porque era fin de semana. Sin embargo, el domingo, en horas de la tarde asistí, estábamos en un momento de oración ante el Santísimo, yo una oración de 5 minuticos salí y me acuerdo que un monje se acercó así barbado y me pegó en la cara y me dijo que yo iba a ser sacerdote. Yo no supe quién sería ese monje, de dónde carajo salió, y a mí me dio risa porque yo en el fondo dije, este viejo ridículo, ¿de dónde va a sacar eso? Si yo no estoy, yo estaba con el tema espiritual, pero nada, lejos de ser sacerdote, a mí no es que me llamara en ese momento la atención.
pero creo que esas cosas poquito a poco fueron sumando y ya muchas personas de la parroquia, cuando le comenté al párroco en ese tiempo, se llama Alfonso Dueñas, era el párroco ahí donde yo estaba, le comenté y él me fui animando, me fue como enseñando algunas cosas porque yo nunca fui ni catequista ni lector, yo no fui de iglesia, yo por allá iba de vez en cuando. No fue de esas historias que son muy comunes, que dicen, no, No, es que yo anduve metido toda mi vida en la parroquia. no, yo no, escasamente a misa iba por allá, de vez en Por cuando. allá. Sí, entonces él fue el que me enseñó cómo se llamaban, por ejemplo, los utensilios, digamos, el cáliz, la patena, todo esto es elementos litúrgicos, yo no tenía ni idea. Entonces él también me fue acompañando y así, poquito a poco. Como no pasa en el caso de la historia del padre Simón, esto de que tuvo un antes con Dios, digamos, fuertemente, ¿será que pasa que tuvo un antes de oscuridad? Porque eso también pasa en estos procesos de conversión y toda la cosa. No sé, ¿es parte de Pues, tu testimonio de vida hablar del Simón de antes y el padre Simón de ahora? pues digamos que tan de oscuridad, así como que vivía en un mundo perdido, pues tampoco, pues en la música, digamos que mi mundo anterior era el tema de la música, pero yo no era ni tomador de trago, ni nada de eso, es decir, la música era un trabajo y así lo concebíamos. Nosotros teníamos unas normas porque la orquesta de nosotros con mis hermanos, había unas normas, unas leyes que los músicos debían cumplir. Íbamos a trabajar y no a tomar ni a nada más. Entonces, pues nunca, digamos, en ese mundo así de vicios y eso nunca he estado, gracias a Dios. Entonces, pues digamos que es como esa parte musical y ese trabajo y después pues ya la vida del seminario, pero no algo así como tan extraordinario, pues no. ¿Cuántos años, padre Simón, en el seminario? Estuvo con nosotros en la casa de formación. La casa de formación llegué el 24 de enero de 2013. Estuve más o menos 7 años y medio, casi 8 años. 8 años que fue con la ordenación presbiteral, más o menos. Y una palabra con la que pudiera describir el paso por este semillero del minuto de Dios. Por decir una palabra, pero si usted quiere contar algunas anécdotas, sí, también es el momento. No, yo creo que yo desde que llegué al minuto de Dios sentí que había llegado al lugar que era, es decir, sí, dije, si no me ordeno sacerdote en el minuto de Dios, ya no jodo más porque definitivamente no, en ningún otro lado vaya a estar mejor que en el minuto de Dios. Yo desde que llegué ahí sentí que ese era el lugar por el estilo de formación, por el mismo carisma, por ese entrar en ese conocimiento de la renovación católica que antes no tenía esa oportunidad, no había conocido. Entonces yo creo que, no, pues definir ese paso por el minuto de Dios, yo creo que es una bendición que no tendré cómo agradecer a Dios, semejante bendición, haber llegado al minuto de Dios. Digamos que, ¿qué novedades o qué novedad como tal específicamente representó la formación al sacerdocio frente a la vida tal vez de una persona que no está acostumbrado a estas dinámicas? Y apunto más, padre, esta pregunta hacia el tema de la vida comunitaria, apunto más hacia el tema de la misionalidad, que es lo que encierra ese caminar de los eudistas. Vivir comunitariamente entre hermanos, formarse, acompañarse, animarse hacia una misión. ¿Cómo fue esa preparación para eso que hoy se vive como sacerdote en una comunidad local? ¿Cómo fue la preparación en la casa de formación en ese particular? Creo que la casa de formación y por el estilo de formación de la provincia sí aporta mucho en esa formación de hermanos. El hecho de vivir en las coinonías, de compartir con un grupo de hermanos, con un formador, que es un formador que lo bonito del minuto de Dios es que el formador no es como ese juez que está ahí mirando a ver uno en qué se equivoca, sino realmente es una persona que es cercana a uno, que lo va acompañando. Entonces, creo que fue muy interesante ese paso por el minuto de Dios, el poder tener como cierta autonomía o desarrollar como esa autonomía en lo que uno es decir, mostrarse uno tal cual es y a partir de ello ir corrigiendo lo que los formadores consideren que se debe hacer.
Y entonces me parece que en el Minuto de Dios hay dos cosas importantes. Primero, pues esa experiencia comunitaria de las coinionías, y lo segundo es como esa autonomía que el candidato adquiere para ir fortaleciendo lo que ya tiene, pero al mismo tiempo ir moldeando eso que necesita ir trabajando, pero de una manera autónoma, sin necesidad pues de una máscara y mostrar pues lo que los formadores quieren ver, sino mostrarse uno y a partir de ello irse moldeando. ¿Cómo fue el evolucionar de los sueños en medio de ese proceso de formación? Es decir, el padre, o bueno, en ese entonces el candidato Simón, en los 2 primeros años tal vez tenía unos sueños, tenía unos anhelos, pero estos fueron madurando y se fueron convirtiendo de alguna manera en otras expectativas. No sé si ahorita puedes hacer ese ejercicio de pasearte por esos años. Sí, yo creo que uno llega con una ilusión de ser sacerdote, es como esa es la ilusión. En el camino uno va a darse cuenta que ese sacerdote tiene que orientarse dentro del carisma como tal, es decir, ir adoptando el carisma eudista, en el caso nuestro, y al mismo tiempo irse haciendo responsable también de la hora minuto de Dios, de uno comprender el minuto de Dios como mi obra, o sea, como algo que es mío también, en el sentido que me hago responsable, que soy, como en esa, se me va ahorita la palabra, pero ir comprendiendo esa obra como algo que a mí me pertenece y por tanto la tengo que interiorizar y trabajar con ella. Entonces, poquito a poco yo fui como adquiriendo como esos principios básicos de la carisma eudista como tal y de la obra Minuto de Dios, del pensamiento del padre Rafael García Herreros, y finalmente eso es lo que uno cuando ya se ordena le sirve mucho para tener ese sentido de pertenencia por el Minuto de Dios, trabajar en cualquiera de las obras del Minuto de Dios, pero con la alegría de saber que todo eso que recibió en la formación, finalmente uno lo pone al servicio, pero con esa convicción de que esta es nuestra obra, y yo creo que eso sí es fundamental. Qué bonito eso. Me ponía a pensar mientras hablabas en el tema del carisma eudista. No voy a hacer esa pregunta corchadora. ¿Cuál es la expectativa frente a un candidato y el carisma eudista? Más bien voy a preguntar cómo quienes conocemos, digamos, tras cámaras al padre Simón Triana, cuando era candidato, pues dijimos, ¿cómo ir a ser Simón cuando sea sacerdote? Porque bueno, ese es el que anda bromeando todo el tiempo, el que sale con unas frases creativas, el que sale con unas respuestas así, mejor dicho, como preparadas y libreteadas. Pero cuando uno va y lo escucha ahora en las homilías, resulta que pasa lo mismo. Entonces, encontró Simón en el ministerio también como su lugar en medio de esta congregación y de esta provincia, sin dejar de lado su esencia, ¿no? Sí, yo creo que yo trato de ser un poco como más prudente, por supuesto, en algunos espacios, pero sin dejar de lado pues la alegría y la espontaneidad que a veces surge. Pero sí, por supuesto, hay momentos donde por el mismo ejercicio ministerial, pues me toca ser un poco prudente también, porque además nosotros representamos a la iglesia, no solamente a la congregación, a la iglesia también, entonces pues de cierta manera uno siempre trata de guardar una cierta prudencia y a veces se cohíbe uno un poquito, pues en el caso mío, como de soltar así las cosas como tan a la ligera, pero no del todo, es decir, yo sigo pues como normalito. Normalito. Bueno, para quienes se acaban de conectar con nosotros, estamos conversando con el padre Simón Triana, que actualmente, padre, usted está como, recuérdenos su misión, su servicio en este momento. Bueno, mi responsabilidad es como coordinador de pastoral e identidad misional en Uniminuto, en la Rectoría Santanderes, que comprende Bucaramanga, Barranca Bermeja, Cúcuta, Ocaña, Tibú. Entonces es un territorio bastante amplio. Y bueno, ahí estamos trabajando, muy contento, es un aprendizaje grandísimo. Yo cuando a mí me enviaron para este tema, pues uno llega con muchos miedos también y también muchas expectativas porque es un tema bastante grande, pero poquito a poco he ido también. Yo creo que el tema es uno disponerse, aunque a veces las cosas parezcan un poco complejas,
pero es disponerse a uno y responder al llamado que le hacen. Yo creo que no importa si nos envían un día a la universidad, un día a una parroquia, un día al centro carismático, en fin, donde nos envíen. Yo creo que disponerse uno sí ayuda, porque eso simplemente uno como que se vuelve como una esponja, ¿no? Recibe para uno irse pues como formando en ese ambiente ya, en este caso universitario. Y bueno, ahí vamos, que no es fácil, hay mucha cosa académica que en principio yo no tenía ni idea. Mucho papeleo, muchos informes, temas de indicadores, que hay que responder a las líneas estratégicas del plan estratégico y un poco de vainas que a veces no es tan fácil, pero ha ido poco a poco conociendo. Y hay una ventaja en el caso mío, y es que el rector aquí pues es una persona muy amable, que me tiene en cuenta, me lleva a un lugar a otro, como también en ese ejercicio de conocimiento. Entonces, eso también ha facilitado las cosas. Los candidatos que al sacerdocio en la provincia de Udista Minuto de Dios, además de tener una formación académica, tenemos una formación pastoral y tenemos una formación en competencias dentro de la obra Minuto de Dios. ¿Por qué servicios pasó el padre Simón en su etapa de candidato? En competencias Minuto de Dios, cuando llegué, me enviaron directamente a Pastoral Universitaria, ahí a la sede principal. Estuve después en el Centro Carismático y finalmente en la economía de la Casa de Formación. Fueron como esos 3 ambientes, los únicos 3, porque duré 3 años en la universidad, casi no me saco. Mejor no hablemos de mí. Sí. ¿Y dónde se veía usted? Porque tal vez usted dirá en medio de ese proceso, no, pues yo me veía como un párroco por allá, mejor animando al rebaño, o me gustó el tema de la radio y quedarme en la radio. ¿Dónde se veía? Bueno, a mí siempre me han gustado 3 cosas, como para que si no sale por un lado, toca echar por el otro. A mí siempre me gustó la universidad, me pareció interesante, el centro carismático también, y el tema parroquial. Como esas 3 cosas son las que me han llamado más la atención. Lo que menos me ha llamado la atención es el tema de los colegios. Me parece un poco difícil ese trabajo con estos estudiantes tan jóvenes. Me parece complejísimo porque, pues sí, me parece muy complejo con este tipo de estudiantes de colegio. Entonces, pero por lo demás, creo que en esos 3 ambientes, pues siento que estaría bien. Recuérdenos cuándo fue usted incorporado, cuándo fue usted ordenado. Virgen Santísima. La incorporación fue en el 2019, el 17 de agosto, y el 19 de agosto fue la ordenación diaconal, de 2019, y 2020, el 20 de octubre fue la ordenación sacerdotal. Ahora, usted le toca también una experiencia ahí recién ordenado en la formación. Así es. Le correspondió después de que caminó con estos hermanos, digamos, entre iguales, ahora le tocó una responsabilidad un poquito más complicada. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo le fue allí? Bueno, fue una experiencia chévere, interesante, porque nunca me vi, eso sí, yo nunca me había visto en el tema de la formación, porque mientras estuve como candidato jamás me pusieron de coordinador, por ejemplo, de una coinonía. Entonces eso me decía a mí mismo, a mí en la formación nunca me van a poner, porque si no me ponen de coordinador es porque no me ven para eso. Sin embargo, me pusieron en un trabajo de formación con los de introductorio, que fue interesante porque es como ponerse uno también del otro lado y ver que son también sus hermanos y poderlos acompañar muy tranquilamente, muy sencillamente. Yo creo que, y pues como eran muchachos que iban llegando a la comunidad, pues ellos de todas maneras guardaban ese respeto. Obviamente, me hubieran enviado con una coinonía de mis compañeros, pues no debería haber aceptado en ese caso porque sería complicado, porque eran como los compañeros. Pero como eran los de introductorio, fue un poco más fácil, entonces, pues fue una experiencia muy interesante. Ahora, después de esas verdes, le tocaron unas maduras muy buenas, y es que lo mandaron a su tierra. Y muy diferente el hacer una misión lejos de casa, ahora estar en casita, que bueno, ustedes por supuesto viven en la comunidad local,
como estamos llamados los eudistas una vez que somos incorporados, pero tiene allí muy cerquita la familia. Sí, eso fue una bendición que realmente no lo esperaba. Me pasó lo de las quinceañeras cuando le dan serenata, no me lo esperaba. Y están ya con el traje puesto. A mí me pasó algo parecido. Ya tenía la maleta hecha ya. La maleta lista, pero yo pensé que iba para otro lado. Entonces, okay. Pero sí fue una sorpresa bonita porque, pues sí, no lo estaba esperando que fuera para Bucaramanga, pero ha sido una bendición. Yo constantemente voy donde la familia, cada 15 días más o menos estoy ahí. Es fácil aquí poder acercar a la familia, entonces sí, muy interesante. De las renuncias más duras, Padre Simón, de su proceso vocacional, ¿cuál cree usted que han sido? Virgen Santísima. Yo no sé. Pero usted tiene que hablar ahí como que no, bueno. A ver, no, pues. De la tierra. No tanto. Yo creo que la renuncia es un poco, en principio, cuando recién ingresé al seminario, una de las preocupaciones que sí yo tenía era el tema económico, porque pues yo trabajaba, ganaba más o menos bien, era independiente, no le tenía que estar pidiendo a nadie nada, y llegar al seminario y de todas maneras depender de alguien y de los 140,000 de la cuota, que son una bendición, porque eso sí que me... Ya subieron. Ah, qué bueno. Qué bueno. Entonces, sí, en principio esa fue como una de las grandes preocupaciones, pero después me di cuenta que eso era lo que menos importaba. Otra situación que a veces sí es difícil estando en el seminario es llegarse uno a enfermar, porque por más que sea que la comunidad esté atenta, pues siempre uno sí extraña a la familia, porque en un momento de la enfermedad la familia siempre va a ser un punto de referencia, entonces también eso en un momento fue un poquito complejo, un momento en que estuve como enfermo, pero gracias a Dios todo salió muy bien. Ahora sigue el camino, está relativamente nuevo en esta misión allí en Uniminuto, que por cierto también se olvidó de decir que usted nos anima aquí en esta oficina de comunicación. Dios mío. ¿Cómo te parece? ¿Qué tal vez que anhela el corazón? Yo sé que es muy pronto como para decirlo, es muy pronto como para pensar, no, ya quiero otra cosa. No, creo que seguramente buscará usted más bien planificar su propia experiencia pastoral en estos momentos y creo que es lo esencial. ¿Qué formador cree usted que tuvo como alguna huella particular y especial en su vida en medio de su proceso? Y aproveche y le dejo un saludo por aquí también. No, yo creo que yo resalto, pues todos los formadores de una u otra manera van aportando a la vida de uno, pero para mí el padre Edgardo Figueroa, que ahora es con quien trabajo aquí en la parroquia, es el superior local. El padre Edgardo Figueroa, por su testimonio de vida, por el modo como acompañaba nuestro proceso, me parece que un gran formador. Y también, como yo lo he dicho a veces sobre el padre Carlos Jiménez, mi formador favorito, creo que el padre Carlos Jiménez conmigo fue muy cercano, con quien yo podía, digamos, de cierta manera bromear un poco sin faltarle al respeto, pero fue una relación muy interesante y el padre Carlos siempre fue muy cercano, entonces fueron como las dos personas con quien yo tuve, pues, de cierta manera mayor cercanía. Siempre, padre, en los minutos finales de este programa, hay que hacerle caso al jefe aquí, porque ya él me dijo 30 minutos porque tengo otra cosa que hacer. Así es. Entonces, le pregunto, padre, siempre al final de este espacio le preguntamos a nuestros invitados que le dejen unas palabras, un mensaje a tres destinatarios particulares de este espacio Conversando con un Eudista. Un mensaje para sus hermanos incorporados, un mensaje para sus hermanos candidatos y un mensaje para sus hermanos asociados. Bueno, para nuestros hermanos, para mis hermanos incorporados, creo que el mensaje más importante es que tengan el corazón siempre dispuesto a la misión, al servicio, que estemos de cierta manera libres para que el día que nos envíen a una misión, pues lo hagamos con todo el cariño, con toda la alegría y sin ningún tipo de restricciones, por decirlo así. A los hermanos candidatos, bueno, que
que le echen ganas a ese proceso, que vale la pena, que hay dificultades, que hay momentos que no siempre son fáciles, pero cuando uno tiene claro el propósito, cualquier obstáculo se puede superar. Y la otra, no me acuerdo a quién fue. A los hermanos asociados. Los hermanos asociados, Ave María. Aquí en Bucaramanga estamos iniciando el grupo de asociados precisamente, entonces porque no existía, ya hicimos la primera reunión, la otra semana tenemos la segunda reunión con ellos. A los asociados creo que el trabajo con los laicos siempre será fundamental, supremamente importante, y los asociados como miembros de la congregación en esa calidad de asociados, pues animarlos para que se dejen tocar de esa espiritualidad del amor, para que interioricen esa espiritualidad y se conviertan en artífices directos del anuncio del reino de Dios y especialmente de la espiritualidad eudista, que lo hagan con mucho amor, con mucho cariño. Bueno, ahí están las palabras del padre Simón Triana en este encuentro, conversando con un eudista. Padre, nos alegra muchísimo que haya tomado de su apretada agenda unos minutos, nos haya Gracias, José. regalado pues justamente este espacio para que muchas más personas nos conozcan. Este espacio que se transmite a través del Facebook Eudistas Minuto de Dios, a través del Facebook de la Casa de Formación La Misión y a través del canal de YouTube Provincia Eudista Minuto de Dios, pues busca eso, que llegue a cualquier persona que se sienta llamada justamente tal vez a esta vocación. Allí tienen el contacto en la parte de abajo, es el contacto de la pastoral vocacional, también el correo pastoralvocacionalmd@gmail.com, que si quiere conocer nuestra comunidad, bueno, también lo puede hacer a través de nuestra página web www.eudistasmd.org. Allí consigue absolutamente toda la información, actualización de noticias diariamente. Padre Simón, le dejo un abrazo muy grande. Gracias, José. Qué bendición poder compartir este momento y bueno, seguimos ahí unidos en la misión. Muchísimas gracias. El padre Simón Triana, él es sacerdote eudista de la provincia Minuto de Dios. Hoy estuvo con nosotros acompañándonos en Conversando con un Eudista. Yo soy José Andrés Hurtado, candidato eudista de la provincia Minuto de Dios, y como siempre la invitación es para que nos sigan, @eudistasmd. Estamos en Instagram, también como Eudistas Minuto de Dios en Facebook, y nuestro portal web que es eudistasmd.org. Un abrazo grande en Jesús y María. Nos encontramos la próxima semana, Dios mediante. Se estrena este espacio los jueves a las 8 de la noche, hora Colombia, y pueden verlo ustedes permanentemente a través de nuestras redes sociales, porque seguimos compartiendo la vida, seguimos compartiendo la misión de la Congregación de Jesús y María. Un abrazo grande. Hasta la próxima.